Buenos Aires, diciembre de 2017. La Organización Mundial del Comercio se reúne en la capital argentina. Es pleno verano y, como todos los años, en diciembre también el clima político está caliente. En la inauguración de la conferencia de la OMC, el gobierno negó la entrada a varios integrantes de organizaciones no gubernamentales críticas a la globalización, pero tuvo que dejarlos entrar al país luego de protestas desde todo el mundo. Las ONGs organizaron una cumbre paralela en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, contra el neoliberalismo, contra la tutela de los organismos financieros y por el cambio climático que golpean a los países pobres. Quem está mais preparado, justamente por ter acumulado recursos, infraestrutura, que tornam as suas sociedades mais resilientes, menos impactadas aos eventos extremos, e quem é mais vulnerável. Os dois mapas são uma inversão, são a imagem especular do primeiro mapa. Então, globalmente, mudança climática é uma questão de injustiça e desigualdade, de racismo. La manifestación contra la OMC termina sin violencia. La policía se queda en su lugar sin provocar. Pero el gobierno argentino está nervioso. A fines de noviembre, el G20 se reunirá en Buenos Aires y, por supuesto, todos conocen las imágenes de los disturbios en Hamburgo, de la reunión de junio del año pasado. Nosotros hemos tenido un muy buen encuentro en diciembre, que fue como una previa contra la Organización Mundial de Comercio, que vino en diciembre a Argentina, donde organizamos una semana de acción que fue muy exitosa. Y creemos que algo parecido vamos a también hacer ahora cuando viene el G20. Estamos poniendo a la Argentina en un lugar relevante en el mundo. El presidente Mauricio Macri se enorgullece de su papel de anfitrión. Por primera vez, los 20 jefes de Estado más poderosos van a visitarlo. Los mercados financieros aman a Macri. Al haber ganado la elección, quitó las retenciones a los productores de soja y a las compañías mineras, pagó a los fondos buitres lo que ellos reclamaban como deuda e invitó otra vez al Fondo Monetario Internacional al país. Recibe nuevos préstamos con facilidad. La canciller alemana, anfitriona de la conferencia del año pasado, envió un saludo, técnicamente modesto, pero cortés. El sueño argentino está a punto de hacerse realidad: la admisión al Club de los Poderosos del Mundo. Fue el presidente Juan Domingo Perón quien desde 1946 quiso introducir la industria en la sociedad feudal. Por aquel entonces, esa decisión equivalía a una declaración de guerra, porque los países industrializados otorgaron a los países del sur el papel de exportadores de materia prima y no querían competidores para sus productos. El exministro de Economía peronista, Roberto Lavagna, es uno de los representantes más conocidos de la teoría del desarrollo, el desarrollismo. Básicamente el desarrollismo tuvo la idea de llevar adelante un proceso de industrialización con el apoyo del Estado, dentro de una economía capitalista, pero con apoyo del Estado, y de tratar de integrar todas las cadenas industriales, la de la siderurgia, la de la química, la de la industria automotriz, la obvia creación de puestos de trabajo en todo el sector industrial y lo que esto implica en términos de mejoramiento social. Fernando Petrella fue viceministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del peronista Carlos Menem, quien había proclamado la entrada de Argentina en el primer mundo. Argentina tiene tecnología nuclear al estado del arte, Argentina tiene tecnología satelital al estado del arte, Argentina tiene 6 premios Nobel, 3 de ellos en ciencias duras. Argentina es claramente un país en vías de desarrollo, pero con una fisonomía cultural
europea. Al sur de la capital, esta tecnología al estado del arte aún no ha llegado. Villa Itatí, con sus 70.000 habitantes, es la villa más grande de Buenos Aires. Los caminos son de tierra y cuando llueve se convierten en barro tóxico. No hay sistema cloacal y las aguas servidas fluyen al aire libre. En Itatí trabaja una cooperativa de los cartoneros. Convierte los residuos en materias primas reciclables. En el país hay 200.000 cartoneros, en todo el país, y generan diariamente 10.000 toneladas de basura, de residuos. Entre ellos, los 8.500 toneladas de basura por día provienen de envases. ¿Qué piensan de la próxima reunión del G20? La realidad que ellos pretenden mostrar es ficticia, no existe. Lo bueno sería que ese día que van a venir muchos periodistas y demás, aparecieran aquellos que conocen verdaderamente la realidad de la vida que vive la gente acá en Argentina, en las provincias, en los barrios, que cuenten las necesidades y que cada vez que se junten empiecen a hablar sobre esas cosas y no sobre lo que ellos ya tienen anotado. El cambio solo va a venir desde las bases, desde la gente humilde, desde los que sufren, de los que tienen que padecer y vivir con lo mínimo cada día. Ese tipo de reuniones siempre son para hacer fantasma, para fatachear, para decir de qué van a hacer y después siempre terminan respondiendo a las multinacionales. El G20 y los periodistas que van a venir seguramente van a admirar la arquitectura de Buenos Aires, los recitales de tango y los templos de la carne. No irán a Villa Itatí, al menos no en el programa oficial. El G20 no va a pelear por un desarrollo sostenible. Va a presentar a los del agrobusiness y a los que hicieron fortunas con los pesticidas y semillas modificadas genéticamente. El programa oficial no debate los peligros del monocultivo y de la agricultura química. Como presidente del grupo G20 Women, Mujeres, es nombrada Andrea Groppo Patel, hermana del rey de la soja argentino. Esta dama va a ser presentada al mundo entero como una de las empresarias más poderosas del país. Argentina no es un país típico del tercer mundo. Los inmigrantes de España e Italia no se sienten latinoamericanos. Aunque la mitad de su familia sea de descendencia mapuche o guaraní, siempre se identifican y mencionan a algún abuelo o bisabuelo que vino en barco de Galicia o Génova. A la izquierda le pasa lo mismo. Lee más a Marx que a Mariátegui. Recién a comienzos de los años 70, la gente comenzó a sentirse un poquito latinoamericana y parte del sur global. Pero luego llegó la dictadura y la discusión terminó. Y en los años 80 la globalización ya estaba a la vuelta de la esquina. Gran parte de la izquierda argentina se declara nacionalista al día de hoy. Su referente sigue siendo el general Perón, quien implantó reformas sociales y cierta industrialización después de la Segunda Guerra Mundial. Quería una tercera posición, más allá de la Guerra Fría, pero se interesó poco en la conferencia de Bandung y en el movimiento de los países no alineados. No solo no participó Argentina, no hay países latinoamericanos. Entonces, la Argentina estaba en un proceso de aproximación y restablecimiento de sus relaciones con Estados Unidos, porque después del fin de la Segunda Guerra, ahí hubo un distanciamiento y todo eso obviamente determinó de que la Argentina no se definiera por un nuevo bloque y una adhesión a ese nuevo bloque. Die USA standen dieser Entwicklung extrem skeptisch gegenüber und haben massiven Druck ausgeübt auf die lateinamerikanischen Regierungen, sich dieser Bewegung nicht anzuschließen,
sodass 1961 zunächst nur Kuba als vollständiges Mitglied an dieser Konferenz teilgenommen hat. Brasilien und Venezuela haben zunächst nur Beobachterdelegationen gesandt. La Argentina se liberó del colonialismo a comienzos del siglo XIX. El Pacto de Río prohibió a los estados del hemisferio sudamericano unirse a otras alianzas. Argentina, incluso durante el gobierno de Perón y por propia palabra de Perón, la tercera posición no implicaba necesariamente un neutralismo entre los valores occidentales y el mundo comunista. Además, los líderes que se reunieron en Bandung tenían precisamente una posición neutralista, muchos de ellos venían del periodo de la descolonización, que en ese momento cobró importante fuerza, y la Argentina todavía no se encontraba precisamente involucrada en esos temas. Y él elaboró lo que él denominó la tercera posición internacional, en la cual incluía un acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile, que era el ABC, que lo discutió con el general Ibáñez, que era presidente de Chile, y también con Getúlio Vargas. Eso finalmente nunca se pudo consolidar, pero la relación de Perón con estos dos países era muy estrecha. Cuando Perón se va al exilio, después del 55, él empieza a tomar contacto con Nasser, con Nehru, con los chinos, con Mao Zedong, y empieza a establecer vínculos con todos ellos. Lolé es peronista. El caso de Perón nunca se convenció de buscar la vía cubana para el desarrollo de América Latina, incluso después de su caída en el 55, porque hubo dentro del peronismo dirigentes importantes como John William Cook, que se radicó en La Habana, que promovía esto. Las guerras mundiales y el ascenso de la Unión Soviética no fueron decisivos para el subcontinente. Decisivos fueron el Concilio Vaticano II y la revolución en Cuba en 1959. Fidel Castro y el Che Guevara apostaron a la revolución de los pueblos oprimidos y llamaron a la tricontinental que propuso la lucha armada como el camino correcto para la liberación del imperialismo. Los partidos comunistas, por otro lado, buscaron una alianza con los sectores progresistas de la burguesía. Porque la revolución cubana sola se iba a ahogar. Cuba entendió de entrada que una revolución sola no podía aguantarse en América Latina. Eso estuvo claro siempre. Y primero se intentó extenderla a América Latina. Se sabe que Cuba lanzó guerrilla por todos lados, incluso en Venezuela estuvo el comandante Ochoa 3 años peleando en Venezuela. Y después había una serie de revolucionarios latinoamericanos que estaban haciendo la revolución al modelo de Cuba. Entonces hubo un momento que quiso agrandar eso y unir a los países atrasados de 3 continentes. Ese es el motivo de la tricontinental, encontrar una estrategia común. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, en cuyo Politburó estaba Luis Mattini, mantuvo estrechos contactos con La Habana. El desacuerdo giró en torno de qué significa desarrollo. Fidel, sobre todo, fue un obsesionado del desarrollo. Y si recuerdan aquellos años, las 50.000 toneladas de azúcar había que pasar 52.000, 55. Vivía pensando desarrollo para meterse en el mercado mundial, para sacar del mercado mundial las divisas necesarias para que la gente comiera, viviera, pero siempre dependiendo del mercado mundial, no de otras maneras de producción. Y siempre, en este caso, monocultivo, aquello era también monocultivo, monoproducción, etcétera. Bueno, finalmente la realidad fue cruda y le hizo fracasar. Entonces sacaron otro nuevo modo de producción. También turismo, todo por el turismo. Ahí estuvo, usted sabe las consecuencias del turismo. No plantaron una lechuga en 50 años.
En 1959 gobernaba en Argentina el político progresista Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical. Se reunió con el Che Guevara en secreto para no molestar ni a sus propios generales ni al gobierno estadounidense del presidente Eisenhower. La historia a veces lo refleja a Frondizi con unos criterios neutralistas, pero no es así. Frondizi, si bien era muy abierto al mundo y visitó el Asia durante su mandato, Frondizi tenía una relación muy estrecha con el presidente Kennedy y en esos momentos hubo una muy buena relación de tipo político con los Estados Unidos. La divergencia vino sobre la sustancia de la Alianza para el Progreso, porque Frondizi siempre sostenía que sin desarrollo y sin una suerte de plan Marshall para América Latina, la democracia nunca se consolidaría definitivamente. Unos años después de la Revolución Cubana, un segundo evento sacudió América del Sur, según el sacerdote Eduardo de la Serna. El Concilio Vaticano II yo creo que fue un giro copernicano en muchas cosas de la Iglesia, pero que fue fruto de muchísimas cosas que fueron confluyendo hacia el Vaticano II. La Iglesia Católica debería dejar su rol junto a los poderosos y ponerse del lado de los pobres, sobre todo en el hemisferio sur. El norte me quiere muerto. Es decir, el norte necesita que en el mundo haya muchísimos millones menos para poder mantener su ritmo, porque si nosotros consumimos la energía que consume el norte, el país explota, el mundo explota, ¿no? Si consumimos la energía, si consumimos el agua, si consumimos el gas, si consumimos el petróleo, que consume la madera, lo que fuere, que consume el norte, el mundo explota. Entonces, en lugar de ellos plantearse bajar el nivel de consumo para que todos puedan consumir lo necesario, es, bueno, ustedes no consuman, nosotros no vamos a dejar de consumir. Después del Vaticano II, sobre todo en Colombia, Brasil y Argentina, surgió la teología de la liberación. Cuando el concilio se intentó aplicar a América Latina, se hizo la asamblea en Medellín, en el año 68, ahí la Iglesia tomó una clarísima postura en favor de los pobres y en favor de la liberación de los pobres, porque hablar de los pobres puede ser una actitud limosnera y eso es humillante más que liberadora. El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo nace precisamente en solidaridad, en adhesión a un manifiesto que publican 18 obispos del tercer mundo, de ahí el nombre. En Argentina, el obispo Enrique Angelelli hizo campaña por los pobres, y no solo en sus sermones. En Córdoba apoyó a la juventud obrera y al nuevo sindicato de las trabajadoras domésticas, y en La Rioja defendió a los trabajadores rurales. Nosotros trabajábamos estrechamente con Angelelli, sobre todo lo que era la pastoral popular de Angelelli. Cuando se da el conflicto de Anillaco, en realidad es un conflicto de intereses, ¿no? Porque en realidad Angelelli, ¿qué promovía? Que la sindicalización y la cooperativización sean una alternativa, digamos, a lo que era en ese momento, que era una provincia de 170.000 habitantes y que la única salida laboral o la principal fuente de salida laboral era el empleo público. Entonces él decía que había que buscar otra forma que rompa la matriz económica en el sentido de que vos tengas otras alternativas y que no estés sometido al empleo público. Los terratenientes se agrupan entre ellos en una oportunidad que es la fiesta del patrono de Anillaco. Se aprovecha para hacer una gran movilización de la gente, hablando del obispo como comunista y haciéndolo responsable que quiere promover la cooperativización, con el solo argumento de decir, digamos, si la gente se va a sindicalizar y se va a cooperativizar, ¿quién van a ser los que van a trabajar en nuestra tierra? En marzo de 1976, los militares tomaron el poder y 5 meses después mataron al obispo. Durante los casi 8 años de la dictadura, los sacerdotes del tercer mundo fueron acallados e incluso asesinados, a menudo con la bendición de la jerarquía eclesiástica. En 2013, el arzobispo de Buenos Aires,
el jesuita Jorge Bergoglio fue elegido papa, el primero del tercer mundo. Aunque el propio Francisco no es un representante de la teología de la liberación, promovió y promueve el compromiso de los curas para con los pobres. La teología de la liberación goza de buena salud. Nunca faltan los que dicen que la teología de la liberación murió con la caída del muro, que es una manera simbólica de decir que la teología de la liberación era marxista, y por lo tanto ya cayó el marxismo, cayó la teología de la liberación. Si la teología de la liberación murió, a mí no me invitaron al velorio. En los barrios marginales, los sacerdotes viven con los pobres e impulsan su organización, pero casi nunca utilizan la expresión tercer mundo. El presidente Carlos Menem, del ala derecha del Partido Justicialista, incluso renunció formalmente al movimiento de países no alineados en 1991. Argentina ya había entrado al primer mundo, declaró. Menem tenía una excelente relación con Bush padre. Eso me consta a mí porque yo era embajador allá, de la OEA. Y en la OEA, siendo embajador, se crearon una serie de mecanismos de entendimiento en la región que fueron iniciativas de James Baker, de Mulford y de Bush padre de crear la Iniciativa de las Américas, que era un acuerdo de libre comercio que fuera desde Estados Unidos, se decía desde Alaska hasta Tierra del Fuego, para el desarrollo comercial en todo el hemisferio. Petrella era su viceministro de Relaciones Exteriores por aquel entonces. Bueno, la salida de Argentina del movimiento de países no alineados fue un episodio muy discutido internamente. El presidente Menem consideraba que desaparecida la Unión Soviética y, digamos, atraídos por Occidente todos los ex países socialistas, lo que quedaba en pie en ese momento era la llamada constelación occidental, integrada por Europa Occidental, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Israel, y que básicamente era sobre esos países que había que volcar el fuerte de la política exterior. Menem era un alumno modelo del Fondo Monetario Internacional. Privatizó las empresas estatales y el sistema jubilatorio, bajó los aranceles y ató el peso al dólar. Después de haber vendido todo, pasó lo que tenía que pasar. En 2001, el modelo colapsó. El Estado se declaró en bancarrota. Cayó de la ilusión del primer mundo a la dura realidad del tercer mundo. Hay quienes todavía creen que por decreto uno puede dejar de ser país en vías de desarrollo o subdesarrollado simplemente con anunciarlo. Roberto Lamagna es considerado el salvador de la economía argentina. El desarrollismo es cómo uno combina las ventajas naturales que tiene. Soja, como usted bien dice, en el caso de Argentina, o algunos otros tipos de productos agrícolas, el cobre en Chile, es decir, cómo uno aprovecha eso, es como un escalón a partir del cual llevar adelante un proceso de desarrollo y de encadenamiento industrial. Con las recetas del desarrollismo sacó al país de la insolvencia. Lamagna disminuyó la hambruna y subsidió la fabricación de productos cotidianos. Reapareció incluso una industria textil doméstica, pero sin empleos en blanco, sino, como en Bangladesh, con mano de obra esclava. Ya antes de la caída del muro de Berlín, el equilibrio de poder entre el norte y el sur había cambiado significativamente. Es la ronda del GATT, o lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio, en Uruguay, en el año 1986 o 1987, no recuerdo exactamente. Allí, casi sin darse cuenta, y mientras se peleaba, por ejemplo, por la agricultura y demás, el mundo en desarrollo termina aceptando dos capítulos que se llaman los TRIMS y los TRIPS. Una son las medidas del comercio ligadas a la inversión,
y la otra las medidas ligadas a la propiedad intelectual. Eran dos temas que sonaban extraños, fueron introducidos casi sobre la marcha por el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo no se dio cuenta de lo que estaba comprometiendo. En esa ronda se discutieron las cosas habituales de la agricultura versus la industria y demás. La negociación que apareció en los titulares de los diarios era que finalmente Estados Unidos y la Unión Europea se habían puesto de acuerdo en materia de regular la agricultura, que le dieron algunas pequeñas cuotas de compensación a los países en desarrollo. Por ejemplo, a Argentina le dieron una pequeña cuota de 28.000 toneladas de carnes de alto valor, a Brasil le dieron algo así. Pero simultáneamente firmaron esos dos capítulos de los cuales básicamente la mayoría no entendía lo que estaba firmando. Y lo que estaba firmando era, por ejemplo, que uno no podía hacer políticas industriales, que uno no podía exigirle a una inversión extranjera que se radicaba en su país, por ejemplo, en la industria automotriz, que tuviera determinado contenido nacional. Mientras se negociaban las reglas del comercio mundial en Uruguay, 4 estados sudamericanos lanzaron el Mercosur, el Mercado Común del Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero este proyecto nunca floreció. El presidente argentino Menem prefirió establecer relaciones carnales con el presidente estadounidense Bush y no estaba interesado en una alianza con los vecinos hambrientos de la región. El Mercosur no llegó más allá de unos pocos acuerdos arancelarios. No ha fracasado. Está largamente por debajo de su potencial, que son dos cosas distintas. No, porque cuando uno dice fracaso es ¿para qué vamos a continuar? Y yo creo al revés, sí tenemos que continuarlo si somos capaces de rescatar lo que fueron los objetivos iniciales. Tampoco el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, logró fortalecer al Mercosur. Era un catedrático reconocido a nivel internacional y, como Labaña, era desarrollista. Luego se convirtió en jefe de Estado e hizo lo contrario de lo que había enseñado previamente. En lugar de promover la industria y reemplazar las importaciones con la intervención estatal, no se le ocurrió mucho más que privatizar las empresas estatales. Cuando yo estaba en la OEA, gobernaba Fernando Henrique Cardoso, y cuando yo llego a Brasil, gobierna un gobierno de izquierda, que es Lula. Visto hoy, uno se pregunta cómo hemos gastado políticas y acciones para no tener resultados concretos a favor de nuestros pueblos. Y esto yo creo que es la mayor deuda que tenemos. Por eso yo creo que la adhesión de la Argentina a la política de Estados Unidos no ha sido ni buena ni mala, ha sido ineficiente. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner tomaron distancia del Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos. La economía creció, en parte, gracias a los altos precios de la soja. La situación bajo el gobierno kirchnerista no ha cambiado profundamente, estructuralmente no han hecho ningún cambio. El campo sigue o ha mantenido durante estos 12 años del gobierno, ha mantenido su poder. De hecho, siempre se festejaron esas cosechas récord, y solo a través de algunas medidas de distribución de la riqueza se ha mejorado la situación de las clases más bajas, pero estructuralmente no ha cambiado nada bajo el gobierno de los Kirchner. Hay una izquierda latinoamericana que perdura, una izquierda que accede al poder después de haber sido guerrillera, como es el caso de Uruguay, como es el caso de Nicaragua, con las consecuencias de que el acceso al poder trae. ¿Cuál es? Dice que el poder te ayuda a ejercerlo, pero mucho poder te corrompe.
Y muchos sectores de la izquierda de América Latina, al acceder al poder y ejercer el poder, se han corrompido mucho. Y esta es la crisis actual. En los 12 años de los gobiernos de los Kirchner no hubo una modernización de la infraestructura del país, tampoco nuevas fábricas ni hospitales, y el Mercosur quedó estancado. Y después de las victorias electorales de la derecha de los últimos años, todo ha empeorado. ¿Han cambiado los términos de intercambio? No, siguen exactamente igual. Nosotros compramos tecnología y vendemos recursos naturales. ¿Por qué? Porque hay un problema real, es que el deterioro de los términos del intercambio que hay siguen vigentes. Entonces, cuando uno ve las pautas de negociación que nos ofrecen, y bueno, son muy desiguales, porque los bienes industriales y los bienes tecnológicos no tienen nada que ver con los bienes de materias primas. Los términos de intercambio no serán tema en la próxima cumbre del G20 en Buenos Aires. Los mercados deben permanecer libres. Así se reclamó en la conferencia preparatoria de los think tanks, los grupos de reflexión. Richard Haas, dirigente máximo del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, quiere discutir en la próxima reunión del G20 las consecuencias del proceso de la digitalización. Eso nunca está mal. But there is something of a debate between whether the new technologies will net be job creating or job eliminating. I don't know the answer to that. But I do know that even if it creates a significant number of jobs, there'll be an emerging mismatch between those jobs and the skill and educational sets of existing workers. And that's the big problem. ¿Cómo reaccionará la izquierda argentina frente a la reunión del G20? ¿Marcará el evento como algo de poca importancia y luego de las protestas casi obligatorias regresará a la agenda nacional? Es muy importante hoy en día el regionalismo en en Argentina. Entonces, primero, antes de por ahí mirar al globus, al mundo, miramos qué está pasando en Brasil, qué está pasando en Venezuela, y ahí llevamos a cabo importantes acciones de solidaridad y estamos muy atentos a lo que pasa ahí. Los trotskistas están bien organizados y movilizan a cientos de miles, pero en primer lugar por demandas sociales y laborales. El nuevo movimiento independiente de mujeres, así como los principales movimientos sociales, no faltarán en las manifestaciones. Pero probablemente las ONGs van a hacerse cargo de la coordinación. Y, como ATTAC y Greenpeace, fueron creadas a través de iniciativas europeas. Va a haber protestas en la calle, vamos a hacer una semana, vamos a hacer acciones, también callejeras. ¿Solamente habrá protestas o también proyectos constructivos, como por ejemplo mostrar a los periodistas la realidad más allá de las imágenes de la propaganda gubernamental? ¿Mostrarán las villas y los pueblos fumigados con pesticidas? Pero por otro lado también obviamente queremos aprovechar la presencia de los periodistas internacionales y queremos mostrar también justamente las consecuencias de estas políticas neoliberales y bueno, en ese sentido las consecuencias sobre todo sobre las clases más vulnerables de la Argentina. Fabiana Vega es una activista ambiental en la provincia de Río Negro. A ella le gustaría aprovechar la oportunidad y protestar frente al líder chino. En realidad nos organizamos en 2010 por el desmonte y luego por un acuerdo sojero que había firmado Nación y provincia con una empresa estatal china para cultivar 320.000 hectáreas de soja, lo que implicaba, entre otras cosas, un desmonte de 200.000 hectáreas que aún no habían sido desmontadas en Río Negro. ¿Qué diferencia ve entre los gobiernos kirchneristas y el de Macri? Ninguna, dice. Un acuerdo marco que se firmó en 2015 en gobierno de Cristina Kirchner a nivel nacional para implementar 2 nuevas centrales nucleares en Argentina. La cuarta sería Atucha 3 con inicio de obra en enero de 2018 y la quinta se pensó para Río Negro, en la costa rionegrina,
con inicio de obra en enero de 2020. En Hamburgo, las dos iglesias y las fundaciones de los partidos políticos financiaron gran parte de la cumbre paralela. Ellos obtienen su dinero del Estado. Las malas lenguas podrían decir que el gobierno de Merkel ha organizado tanto la cumbre oficial como la cumbre opositora. En Argentina, los kirchneristas, ahora en la oposición, probablemente intentarán usar las protestas en su propio beneficio. Varios exministros están acusados de corrupción y también hay causas judiciales en trámite contra la expresidenta Cristina Kirchner. Tiene inmunidad como senadora y se presenta como una víctima y una alternativa a Macri. Supongo que la gente del kirchnerismo lo va a hacer, va a intentar hacer, y por supuesto la izquierda, pero ¿qué es la izquierda? El trotskismo. Y el trotskismo son muy buena gente, muy peleadores, pero son pocos. Y el kirchnerismo en realidad tampoco tenía una alternativa para el mercado mundial. No, por supuesto, ellos se van a meter solamente. No es alternativa kirchnerista, para nada. El kirchnerismo tampoco tenía una idea. Que el Kirchner fue un hábil administrador de una situación de crisis. Sacó al país de una crisis porque fue un hábil administrador logró la gobernabilidad, pero no había un proyecto de país en serio, que no fuera el tradicional de siempre. ¿Qué hicieron? Soja y minería de superficie. Y hay automóviles, que vamos a seguir haciendo automóviles. 2018 será un año caliente, y no solamente en noviembre, cuando se acerque el G20. El Fondo Monetario Internacional quiere imponer una política rigurosa de austeridad y restringir el consumo. Los precios están subiendo y los salarios reales están congelados. Standard & Poor's, una de las grandes calificadoras del mundo, la más importante, ha sacado un informe hace no mucho tiempo donde señala los 5 países que considera economías frágiles por el impacto del endeudamiento sobre su economía. Turquía, Pakistán, Egipto, Qatar y Argentina. No lo dije yo, lo dijo Standard & Poor's. El barrio cada vez tiene más gente, o sea que hay más pobres, la gente está más hacinada, hay más agua contaminada, hay más gente que llega de Argentina y de otros países en busca de trabajo, en busca de vivienda, educación, de salud, y cada vez hay menos trabajo, menos vivienda, menos salud. Estamos convencidos de que la única forma de que el pobre pueda vivir más dignamente es cuando se organiza con otro pobre. Yo no tengo ninguna expectativa sobre aquellos que obedecen o por lo menos terminan haciéndole el caldo gordo a las multinacionales y aquellos que son los que gobiernan hoy los destinos del mundo. Cuidado con la capote de huevo.